unidos por enlaces fosfodiéster, por lo tanto enlaces que son fuertes. No son puentes de hidrógeno, acuérdense del ADN. El ADN tiene azúcares unidos con enlaces fosfodiéster y entre ellos hay unión de puentes de hidrógeno. ¿Cuáles son los que se disuelven fácilmente? Los puentes de hidrógeno. Y yo puedo separar las dos hebras, pero para separar entre la hebra, el fosfodiéster es muy fuerte. Entonces tenemos aquí estos ácidos teicoicos que son también azúcares unidos con enlaces fosfodiéster. O también tenemos, obviamente, tenemos su componente lipídico. Están unidos covalentemente al ácido N-acetilmurámico del bestioricano. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, el murámico como que es bien importante, porque este azúcar une al ácido teicoico y este azúcar une al tetrapéptido. ¿Ya? El otro es como de sostén nomás, pero este es como el firme. Este ácido teicoico, chiquillos, forma antígenos primordiales. Yo les dije que la pared celular era antigénica. ¿Se acuerdan de la rigidez? ¿Quién se la da? ¿El ácido teicoico? No, la rigidez se la da el bestioricano. Por todas las cosas que vi. Ahora, ¿quién le da la característica, chiquillos, de ser antigénico? El ácido teicoico. El bestioricano les dije que era muy aburrido. Cuando nosotros sepamos de inmunología en el segundo semestre, nos vamos a dar cuenta que un antígeno, para que sea antígeno, para que el sistema inmune sea capaz de reconocerlo como extraño, tiene que ser entretenido, variable. Para uno, ¿qué le gusta? El polvo que un día le regala flores, el otro día que le invita al cine, el otro día van al cine, algo entretenido, porque nos da aburrir estar el mismo flores todos los días, al principio entretenido, y después ya nos aburre, nos miramos las flores y decimos, ¿cómo nos aburre otra cosa? Igual al revés las mujeres para su pareja, lo mismo acá. El sistema inmune, si es siempre flores, es aburrido. El bestioricano es siempre flores, es aburrido, porque siempre es lo mismo. En cambio, el teicoico tiene diferencias que le llaman la atención al sistema inmune, por lo tanto es la parte antigénica de la pared celular de la glándula positiva. Y además, este ácido teicoico, aparte de ser antigénico, chiquillos, fijan la pared celular a una célula adyacente, por lo tanto es un factor de virulencia, porque es capaz de fijar la célula bacteriana a una célula eucariota. Y si la fija y la pega, ustedes saben que se puede empezar a multiplicar y causar la enfermedad. Entonces yo la haría como semejante a la cápsula que yo les decía, o como a los pilis que yo les decía. Por lo tanto, también es un factor de virulencia. Y es capaz de suministrar algunos iones a la célula. ¿Qué significa eso? Que el ácido teicoico tiene carga negativa. Y como las gram negativas, perdón, las bacterias gram positivas tienen ácido teicoico, la carga neta de la bacteria es negativa. Entonces tenemos una bacteria negativa. ¿Gracias a qué? Al ácido teicoico. Ellos son los que le dan la carga a la bacteria. Es cuando, chiquillos, hay limitación de fosfato, como nosotros sabemos que el ácido teicoico son ribitol fosfato con puente fosfodiéster, lo que más necesitan es fosfato. Cuando hay carencia de fosfato en el medio, donde se está multiplicando la bacteria, ya no hay ácidos teicoicos, sino que se llaman ácidos teipurónicos. ¿Ya? Que son igual polímeros y tienen N-acetilgalactosamina unida, principalmente. Esto es cuando hay limitación de fosfato, que también puede ser una pregunta maliciosa mía, que yo coloco un medio de cultivo con limitación de fosfato y bla, bla, entonces que si ustedes encontrarían alguna estructura diferente, ustedes me ponen, si se acuerdan de esto me lo ponen, si no se acuerdan, tratan de salir adelante. Y también tenemos los ácidos lipoteicoicos. Yo les decía que los ácidos lipoteicoicos eran los más cortitos, ¿cierto? Los más cortitos que ven. Bien, eran los más largos. Eran los que realmente sostenían al bestioricano, porque eran los que unían de la membrana y todo el bestioricano hasta atravesarla. Si no estuvieran los ácidos lipoteicoicos, la membrana, digamos, la pared celular se iría. Todo este bestioricano no estaría sujeto a nada. ¿Ya? Entonces son ácidos glicerolteicoicos, igual que los anteriores, que se encuentran unidos a la membrana citoplasmática, aquí lo dice. Y la característica es que tiene lípidos, por eso se llama lipoteicoico. ¿Ya? ¿Cuál es la función de todos estos ácidos teicoicos y sus variantes, teipurónicos y lipoteicoicos? Que suministran una carga negativa a la pared celular, suministran especificidad antigénica, contribuyendo al antígeno somático o de la bacteria gram positiva, y suministran receptores específicos para la absorción de ciertos bacteriófagos. Lo primero, yo les dije, el ácido teicoico es carga negativa, por lo tanto la bacteria queda con carga negativa. Lo segundo, yo les quiero
somático O. Ya. Dentro de la bacteria en sí es un antígeno, porque es extraño para el organismo humano. Entonces, hablamos que tiene diferentes antígenos, diferentes partes de la bacteria le llaman la atención al sistema inmune. Cuando la pared celular le llama la atención, a la pared celular se le denomina antígeno somático O. Cuando el flagelo le llama la atención, se le denomina antígeno flagelar H. Y cuando los pili o fimbrias llaman la atención al sistema inmune, se llama antígeno F. Entonces, la cápsula también le llama la atención al sistema inmune, se llama antígeno K. Entonces, cuando nosotros hablamos de antígeno O, nosotros decimos, oh, te parece celular. Ahora, ¿es el péptido glicano el antígeno O? No, es el ácido teicoico el antígeno O, porque el otro es aburrido, ¿se acuerdan? Teicoico, eso es. Porque cuando hablemos de antígeno O de gram negativa, le va a quedar clarito que, para que vean la diferencia. Y por último, los bacteriófagos, yo dije que eran virus que atacan bacterias. Y yo les expliqué en la clase anterior que los virus tienen tropismo celular, significa que no van por paralelos, son súper selectivos. No se juntan ni penetran a cualquier célula, son especiales. Y para ellos tienen que tener un receptor. Si yo soy un virus que ataco a esta bacteria, yo tengo que tener un receptor, como una llave cerradura, para abrir la puerta y penetrar en la célula. ¿Cuál es la llave cerradura de las bacterias gram positivas? El ácido teicoico. Reconocido por los virus porque es específico casi de cada una de las cepas bacterianas, no de los géneros, cepas, y puede penetrar un bacteriófago a través de abrir la puerta del ácido teicoico. ¿Qué reconocen este ácido teicoico? Entonces ya conocemos harto de bacterias, no es tan simple como nosotros veíamos anteriormente. Aquí está la fotografía de los gram positivos. ¿Ya? Veamos los gram negativos en este espacio que nos queda. Yo creo que alcanzamos rápidamente el gram negativo. ¿Qué tiene de diferente? Y aunque sea tan repetitiva, membrana plasmática, espacio periplásmico, es que el espacio periplásmico es muy importante, ahí están algunas proteínas, algunas enzimas que destruyen antibióticos. Yo todo esto lo llevo después a los antibióticos y a la resistencia bacteriana. Aquí está el péptido glicano, que ya tenemos clarito cómo es, no lo vamos a repasar de nuevo, y tenemos la membrana externa. Y esta membrana externa está compuesta por capa de fosfolípidos, proteínas, porinas que forman estos canales, y acá abajo, afuera, el LPS, lo más vital de la pared celular. Y el LPS tiene un lípido A, que es este plomito, tiene un core o núcleo y tiene un antígeno O polisacárido O, lo de afuera. Cuando yo hablo de antígeno O somático, ustedes tienen que tener clarito que en gram positiva es el ácido teicoico y en gram negativa es el LPS. ¿Ya? Eso es lo antigénico, lo reconocido como extraño. Lo mismo que veíamos anteriormente, el péptido glicano igual, los mismos colorcitos, los mismos círculos, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos lipoproteínas que no veíamos en la gram positiva, la membrana externa, aquí está el LPS compuesto, lípido A y polisacárido O. Y aquí falta el core, que es el núcleo del medio. ¿Ya? Veamos más o menos las características del péptido glicano de gram negativas. Solamente algunas cosas. La unión peptídica es menor al 50%. Entonces ya sabemos que es más laxa, no es tan rígida. ¿Quién le da, chiquillos, la rigidez absoluta y ser más impermeable? En la membrana externa. Pero no es péptido glicano, el glicano es más light. Y en las espiroquetas, que son estas bacterias que son como circulares, no circulares, sino como ondulantes, ¿ya? Ejemplo, Vibrio, Campylobacter, etc. El diaminoácido en posición 3 no es el mesoácido diaminoprimérico, sino es la L-ornitina. La diferencia que tienen todas las espiroquetas. Y cambiar un aminoácido cambia la forma. Entonces, tal cual como eso. ¿Por qué son de esa forma como ondulantes? Porque hay otro tipo de aminoácido, una L-ornitina. Hablemos de la membrana externa, que es lo que nos llama la atención ahora, porque el resto todo ya visto. Es una estructura bicapa lipídica altamente asimétrica, que significa que en algún lado tiene más y en otro tiene menos, no es tan simétrica como la membrana plasmática. La capa externa está constituida por 60% de proteína, dentro de ellas las polinas, y un 40% de una macromolécula denominada lipopolisacárido. Por lo tanto, de toda la membrana externa, no de la pared celular, de
de la membrana externa, el 40% es el LPS. ¿Ya? Y el LPS, chicos, esto ustedes lo pueden comprar y utilizar, se ocupa mucho, nosotros tenemos para generar, inyectar respuesta en ratones, etc. El LPS. La capa interna de esta membrana no posee LPS, existiendo en ella fosfolípidos, lipoproteínas y otras proteínas. Cuando hablamos de la capa interna, estamos hablando de esta parte. Cuando hablamos de la capa externa, estamos acá. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la membrana externa. Entonces, capa interna no tiene LPS, tienen otras proteínas, lipoproteínas, etc. Y la capa externa de la membrana externa tiene LPS. Veamos el LPS. ¿Por qué es tan importante el LPS? Porque tiene una palabra que se llama endotoxina. Y aquí viene otra tarea. Los que me trajeron la tarea, me la entregan. Los que no la trajeron, tienen un 1. Y ustedes saben la tarea que quedó pendiente de la semana pasada, que hablábamos de las tribus, etc. Acá los que no se preocupen. La tarea del día de hoy. Diferencia entre endotoxina y exotoxina. Una tablita. Chiquillos, una tablita es más. Yo la quiero que ustedes la traigan escrita. Con su manito, por último, porque la van a copiar. Lo más probable es que la van a copiar. Por último, al copiarla, algo les quedará. Diferencia entre exotoxina y endotoxina. El LPS, estimados alumnos, es una endotoxina. ¿Qué significa que es una endotoxina? Que tiene un componente tóxico. ¿Para quién? ¿Para la bacteria? No, para el ser humano. Es tóxica para el ser humano. Y al ser endotoxina significa que es parte de su estructura, que no la libera a no ser que esté muerta, la bacteria. Pero al ser endotoxina es parte de mi estructura y yo no la libero, está conmigo. O sea, donde yo voy, yo soy tóxico. Hay gente que es media endotoxina, que es media tóxico donde esté, me invita a la barra. Yo no conozco aquí en el curso en este momento, pero sí conozco en algunos lugares endotoxinas personas. Lo mismo. No es que libere, sino que anda con ella, así como con la nube negra, lo mismo le pasa. No la libera. Ahora, ¿qué función de todo este LPS? Acuérdense que el LPS tiene 3 partes. Lípido A, core o núcleo y antígeno O. Todo esto es el LPS. ¿Cuál es la parte endotóxica? Lípido A. La parte más proximal, más cercana a la membrana externa, la que está pegadita a la membrana externa. Esto es endotóxico. ¿Qué significa? Que el sistema inmune lo reconoce como extraño y monta una respuesta. ¿Una respuesta suave? No, una respuesta lo más potente posible. Hay personas que mueren solamente por el lípido A. Ejemplo, yo me infecté y tengo una bacteria gram negativa circulando y llegó a darme una sepsis. ¿Qué significa? Que la sangre, que es estéril, toda la sangre, está llena de bacterias gram negativas. Es una sepsis o septicemia. Entonces, como en medio de una septicemia, ¿qué pasa? Si están todas partes, ¿qué hay por todos lados? Es súper potente el sistema inmune. El sistema inmune, ¿qué va a reconocer como extraño? El lípido A. Y vamos a dar una respuesta potente, principalmente liberando citoquinas proinflamatorias. Y va a generar una inflamación generalizada y una muerte del paciente. Y muchas veces eso mata al paciente. La bacteria lo mata en qué? El lípido A. ¿Qué produce el lípido A? Toda la sintomatología de estar enfermo. Lo vamos a ver. Ya, consiste, esto es, digamos, química para que ustedes, las personas que les guste mucho, lo puedan entender más. Consiste en un disacárido formado por glucosaminas unidas por el enlace beta 1,6. Entonces ustedes más o menos se imaginan cómo están unidas. La otra era beta 1,4, beta 1,6, entre cada uno de estos azúcares. Después tiene esta LPS un oligosacárido medular, o core, o núcleo, ¿ya? Que es la fracción del núcleo interno a base de 2 tipos de azúcares, 2-ceto-3-desoxiooctónico, que se denomina KDO, que aparece en los libros, y un L-glicero de manoexitosa, que es el EP. La fracción del núcleo externo está constituida a base de exosas como glucosa, galactosa, por lo tanto es bien complejo el core. Ahora, ¿qué importancia tiene el core? Solamente hasta el momento de mantenimiento, que es como que une el LPS entre el antígeno y el lípido A. Entonces, simplemente le da esa característica. No tiene característica antigénica ni endotóxica. ¿Ya? Y la región distal, que constituye el antígeno somático O. Significa que es lo que le llama la atención al sistema inmune para montar una respuesta en base a anticuerpos. Esto le llama la atención al sistema inmune
innata. Y esto de tipo específica. ¿Ya? Cuando yo hablo de innata significa que el macrófago se activa. Este lípido A activa el macrófago. Y el macrófago libera interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Y eso es lo que produce la respuesta masiva del organismo. En cambio acá, el antígeno somático O es reconocido por el linfocito B y monta una respuesta de anticuerpos. Ahora, ¿esto es potente para matar? No, los anticuerpos no van a matar. ¿Qué van a matar? La interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa liberado por los macrófagos que reconocieron el lípido A. ¿Ya? Consiste en la repetición hasta aproximadamente 40 veces de unidades tri, tetra o pentasacaridídicas. Azúcar. ¿Ya? Pero como hay una variación entre una bacteria y otra, esto genera el reconocimiento. Cuando una bacteria es chiquita, por ejemplo, la Escherichia coli, para reconocer una cepa de Escherichia coli entre una flora normal y la patogénica, ¿qué van a buscar? Diferencias en el antígeno somático. ¿Por qué? Porque una Escherichia coli flora normal tiene diferencias en las unidades, digamos, de repetición, etcétera, de este antígeno del LPS. Por lo tanto, lo que yo detecto por aglutinación que ustedes lo van a hacer en el laboratorio es el antígeno O. Voy a ver diferencias en el antígeno O, por lo tanto aquí va a ser 1, 2, 3, 4 y este 3, 4, 8. Por lo tanto, bacterias diferentes, cepas diferentes, mismo género, misma especie. Acá nosotros tenemos un esquema que tenemos el lípido A, el core, se dan cuenta de diferentes tipos de azúcares unidos, y este es el antígeno específico o antígeno somático. ¿Por qué dice que es específico? Porque es específico de cada cepa. Cada cepa es diferente una de otra. Por lo tanto, la Escherichia coli, salmonella, súper buen ejemplo, tiene 2000 serotipos diferentes. Y cuando yo hablo serotipos, estoy hablando de cepas reconocidas por anticuerpos porque tienen diferentes tipos de antígeno somático O. Entonces es fascinante la salmonella en cuanto a eso. Funciones del LPS, necesito que alguien levante la mano para usar 10 para la 10. Son casi. ¿Qué hora es? Ya, me queda un minuto. Yo un minuto no. Funciones del LPS, papel estructural. El LPS tiene un papel estructural. ¿Ya? Principalmente es responsable de la menor fluidez de la membrana, por lo tanto le da un poco de rigidez. Acuérdense que las bacterias gram negativas tienen poco pertionicano, por lo tanto no son tan rígidas. Y yo tengo que asegurar la sobrevida de estas bacterias, por lo tanto el LPS le da también un poquitito más de rigidez, de no ser tan fluido. ¿Ya? Mayor resistencia física. Menos soluble detergente. ¿Qué significa eso? Que los detergentes no lo atraviesan, son más resistentes. Entonces cuando yo estoy limpiando con algún detergente especial, yo sé que las bacterias gram positivas están todas muriendo en mi cocina. Las gram negativas están resistiendo. ¿Qué tiene la gram negativa? LPS. Y es más resistente. Menos permeable a muchas moléculas hidrofóbicas. Por lo tanto, es mucho menos permeable. ¿Qué me dice a mí? Que algunos antibióticos no atraviesan esta pared. Entonces, hay algunos antibióticos que no son para bacterias gram positivas y gram negativas, que son específicas de gram positiva. Por eso la importancia de mi informe, la importancia cuando llega un líquido cefalorraquídeo al laboratorio y yo ese día, el cumpleaños de mi mamá, y quiero irme corriendo y llego y tomo el líquido, le hago una atención rápida, de 3 segundos, y la miro y yo informo gram negativo, es muy diferente para los clínicos, porque yo debo informárselo al tiro, piensen en líquido cefalorraquídeo. Un niño, una mamá, un hijo con bacterias en este lugar, por lo tanto es súper complejo. Yo debo quedarme, da igual todo lo que tenga de fiesta y todo, yo debo quedarme y hacerlo calmado y bien. Porque si yo informo un gram negativo, le van a dar un tipo de antibiótico que si yo informo un gram positivo. Porque en ese momento, ¿cuál es el informe? Sí, hay bacterias en la positiva. No hay bacterias. Entonces yo debo asegurarme que en toda la muestra no encuentre bacterias. Entonces yo debo quedarme, me quedo 2 horas más y me tengo que quedar 2 horas más ese día en el laboratorio. Y por último, constituye el antígeno somático O. ¿Ya? Lamentablemente no pudimos llegar hasta terminar la clase. Yo voy esta clase ya está en la plataforma. Yo lo que voy a hacer, voy a tratar de resumir lo que queda para avanzar, porque la próxima clase tenemos otra cosa. ¿Ya? Entonces aquellos que trajeron su tarea, me la entregan.